Hola amigos, bienvenidos a Ryuse Comics. Aquí les traigo Predator Kills the Marvel Universe número 5, con guión de Benjamin Percy y arte de Marcelo Ferreira. Espero que les guste. La historia continúa en la Torre Stark, en Nueva York. Sus niveles superiores están en llamas, mientras el humo se enrosca en el cielo nocturno. Iron Man les recuerda a Wolverine y Spider-Man que él se especializa en armas, así que una de las primeras lecciones que se aprenden es no dejar cosas peligrosas expuestas. Descienden cada vez más profundo, hasta el subnivel 500. Una vez allí, Iron Man los guía y les da la bienvenida a las cosas peligrosas. Spider-Man mira alrededor y pregunta cómo puede haber energía cuando toda la ciudad está en un apagón, para luego darse cuenta de que está hablando de Tony Stark, y le dice que olvide la pregunta. Iron Man comenta que a estos depredadores parece gustarles sus juguetes, pero a él también. Delante de ellos aparecen sus armaduras antiguas, suspendidas en cámaras al vacío, con excepción de la Hulkbuster. No sé si este Tony también habrá fabricado la versión de la armadura con la nariz, pero aquí no se la ve. Iron Man les dice a ambos que se equipen. Reconoce que ambos ya son absurdamente poderosos, pero les recuerda que se enfrentan a un ejército igual de absurdamente poderoso. Señala sus armaduras y les indica que agreguen un poco de hierro a su dieta. Pero primero, es momento de repasar todo lo que saben sobre estos depredadores. Con sus armaduras puestas, los tres se lanzan a enfrentar a los depredadores, mientras Tony explica: tienen vibranium. Nosotros también. Sus trajes están fabricados y alimentados por una carga que uno de mis equipos de minería espacial descubrió en un sistema cercano. ¿Son cazadores? Nosotros también. Y conocemos las montañas y los valles de esta ciudad mejor que ellos. ¿Les gustan los trofeos? Nosotros somos bonitos y brillantes, así que nos hacemos ruidosos y visibles, y vendrán por nosotros, y dejarán al resto de la ciudad en paz. Dependen de la visión térmica. Estos trajes tienen un mecanismo de camuflaje si lo necesitamos. Solo bajas tu temperatura para igualarla con el entorno, y no sabrán qué los golpeó. Un depredador escanea la ciudad desde lo alto. Iron Man aparece detrás de él, camuflado, y lo sorprende, lanzándole una potente descarga de energía que lo aniquila. Cerca de ahí, un helicóptero de noticias desciende a baja altura sobre la ciudad en llamas. Un reportero presiona al piloto para que bajen aún más, ya que necesitan capturar a una de esas criaturas en cámara. El camarógrafo opina que tal vez no sea una buena idea. El reportero grita que se trata de la noticia más grande del siglo y que no se van a esconder debajo de la cama. En medio de su discusión, la cabeza del piloto estalla debido a una descarga enemiga. Mientras el helicóptero cae en picada, alguien nos cuenta: Iron Man y Wolverine dejaron un rastro de sangre verde a su paso. Spider-Man no era un asesino, pero había otras formas en las que podía ayudar. Ahí lo vemos, deteniendo el helicóptero antes de que se estrelle y salvándole la vida. La voz continúa. Las horas pasaron, los cuerpos se acumularon y Wolverine se encontró en un lugar familiar, sepultado por una luz de cuerpos. Bajo su tecnología y armaduras, los Yautja sangraban y gritaban igual que cualquier animal. Pero había uno que era diferente, el depredador definitivo, cuyo cuerpo era indistinguible de su armamento, Graveyard. Los Yautja no habrían tenido éxito en su ataque sin tres factores: el conocimiento y la estrategia de la lista de presas de Kraven, el elemento sorpresa y su arsenal de vibranium. God Metal, el metal de los dioses. Conocimiento, sorpresa, vibranium. Los wakandianos llegaron a Nueva York armados con lo mismo. Black Panther se enfrenta a los Yautja. Les dice a Shuri, Falcon y las Dora Milaje que ellos primero llegaron a Wakanda para robar su vibranium. Ahora han venido al mundo entero, con la intención de colonizar a todos. Pero eso no sucederá mientras él esté vivo. Lidera el asalto mientras grita su juramento: Wakanda Forever, Wakanda por siempre, que acompaña con otro más amplio: Earth Forever, la Tierra por siempre. La batalla da comienzo. Nos movemos al cuarto de trofeos de Kraven the Hunter, Kraven el Cazador. Algunos de ellos son un uniforme de los Fantastic Four, el arco de Hawkeye, las pistolas de Star-Lord y, por supuesto, el escudo de Captain America. Mientras contempla este último, la voz nos cuenta: solo había una cosa que faltaba en la sala de trofeos de Kraven: el traje desgarrado y ensangrentado de Spider-Man. Kraven nunca se había sentido tan en casa,
como junto a los cazadores de las estrellas. Vivían y morían bajo la ley del colmillo y la garra. Aparentemente, lo habían aceptado como uno de los suyos. Pero siempre hubo una parte de él que se preguntaba si no lo estarían usando del mismo modo que usarían una hoja o una lanza. Ese pensamiento se interrumpe cuando percibe movimiento. Girándose con brusquedad, Kraven exige saber qué significa eso y quién se encuentra frente a él. No recibe respuesta, pero la voz nos cuenta qué sucede después. Kraven no reconoció a Predator X, Depredador X, pero tampoco le tuvo miedo. Lo único que Kraven quería en la vida, además de la cabeza de Spider-Man en una pica, era la oportunidad de demostrar que era el mayor cazador de la galaxia, o morir una buena muerte. Y esta era una buena muerte. Así que, cuando el Depredador X le atraviesa el cuello con sus garras, Kraven se despide del mundo con una gran sonrisa. Nos movemos al lado oscuro de la luna. La voz nos cuenta, el Predator King, el rey depredador, no había estudiado la lista de presas de Kraven. Tenía la arrogancia de un general que se queda atrás y envía a sus tropas al barro y la sangre de la batalla. Así que no sabía, ni le importaba, quién era Sue Storm. Esto fue un error, porque ella podría haber sido la más fuerte de todos, y sus campos de fuerza lo harían pedazos. Desde adentro hacia afuera, Sue utiliza sus poderes y acaba con la vida del rey depredador, mientras dice, «Esto fue por mí». Luego se rodea a sí misma con una burbuja psiónica y comienza a golpear el núcleo de la base, como había sido su intención desde el comienzo, mientras grita, «Pero esto es por ustedes, Ben y Johnny. Esto es por ti, Reed, mi amor. Y es por las familias que todavía tienen una oportunidad. Si aprecias mi trabajo, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Víctor León NP7PQ». En el lado oscuro de la luna, la base principal de los Yautja permanece en silencio por un solo instante. Luego el suelo se abre. La energía irrumpe, destrozando el complejo desde abajo. La explosión arrasa la base lunar, reduciéndola a escombros y luz. Pero eso no acaba allí. La luna misma se parte en dos con un estruendo ensordecedor. Volvemos a la Tierra, al combate entre Wolverine y Graveyard. La voz nos cuenta, la explosión iluminó el cielo y sacudió el aire, robándole la atención a Graveyard por medio segundo, que fue todo lo que Wolverine necesitó. Logan, ya sin su armadura de vibranium, saca sus garras y le corta un brazo a Graveyard con una de ellas. Luego, con la otra, le corta el otro brazo y le grita, «¡Quítatela! ¡Quítate la máscara! Quiero mirarte a los ojos cuando te mate. Quiero que ambos veamos el dolor». Graveyard así lo hace y le muestra su rostro, antes de que Wolverine le atraviese los ojos. Pero Logan no se queda conforme y le clava las garras por todo el cuerpo, una y otra vez, sin descanso, mientras la voz nos cuenta, el factor curativo de Wolverine sanará su carne rota, pero no su corazón. La pérdida de Xavier y los X-Men es una herida que nunca cicatrizará. El dolor se desborda de él y se convierte en una muerte aniquiladora. Con el cadáver del depredador en el suelo, Iron Man se acerca y le dice a Logan, «Creo que ya acabaste con él, Wolverine. Se supone que eso debía hacerte sentir mejor, ¿no?» Nightcrawler aparece de repente. Me pregunto ya para qué, justo en el momento en el que Wolverine responde con honestidad que sí, que se suponía que lo haría, pero no lo hizo. Iron Man reconoce la verdad de eso, diciendo que tampoco se lleva el dolor. Spider-Man interviene y le dice a Wolverine que quiere que sepa que no está solo. Ellos están aquí. Iron Man remata la idea, señalando a las fuerzas que han llegado y afirmando que ellos también han venido. Wakanda ha llegado. En la calle, Black Panther, Shuri y los demás se encargan de los depredadores que, ahora sin rey ni príncipe que los lideren, ya no saben qué hacer. Volvemos al laboratorio del Dr. Abraham Cornelius, quien observa desde su tablet la cabeza cercenada de Kraven, que Depredador X ha atravesado con una lanza, y le informa a la general Charlotte Pett que el trabajo ha sido terminado con éxito. Ella le responde con satisfacción y le dice que quiere que Depredador X sea desactivado de inmediato. Cornelius no responde, así que Pett le repite la orden, exigiendo su confirmación. Cornelius le responde que la ha escuchado, mientras una garra sale de su brazo, al estilo Wolverine, confirmando que Depredador X no era el único con quien había estado experimentando.
Finalmente, mientras vemos una de las naves Yautja, la voz agrega: la larga y sangrienta noche ha terminado. Ciudades y héroes han caído. El suelo está manchado de sangre y el viento está cargado de ceniza. El duelo comenzará pronto y luego vendrán el ajuste de cuentas y la reconstrucción. Pero un cazador permanece entre nosotros y su historia apenas comienza. Y así, mientras vemos al Depredador X caminando por la zona, con la cabeza de Kraven atravesada por la lanza, se nos cuenta que esta historia ha llegado a su fin, por ahora. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryuse Comics. Nos vemos allí.